Hola, estamos hoy viendo la grandeza de la soberanía de nuestro Señor. Vamos a partir del pasaje uno de los pasajes que ayer se nos compartió. Ojalá y hayas estado en la reunión, y si no estuviste, te invitamos que la veas en línea. De verdad, fueron momentos tan preciosos que teníamos un gozo. Yo tenía un deseo de gritar, de pararme, de correr, de agradecer, de poder que a través de su palabra entender esta grandeza que sabemos, pero hay momentos que nuestro Dios nos lo muestra en una forma tan vibrante y tan clara a través de la palabra. Nos llevó de pasaje en pasaje solo para verlo a Él, no lo que hace, lo que es. Y eso es lo que queremos hablar esta tarde, lo que Él es. Y partimos de Hechos capítulo 4, dice verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimos la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Este pasaje está en el contexto de la sanidad a un hombre que Dios hizo a través de Pedro, Jesucristo a través de Pedro y Jacobo, que iban entrando al templo y estaba ahí una persona que pedía limosna. La persona extiende su mano para pedir limosna y es fascinante la contestación de Pedro. Pedro dice, no tengo oro ni plata, o sea, no es lo que tengo, no es lo que vale, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabes qué? Eso es lo que tú y yo tenemos. Exactamente lo que Pedro tenía es exactamente lo que tú y yo tenemos para dar. Con razón la palabra dice, a los pobres, predícales el evangelio, predica, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y fue una descripción por toda la palabra de esa grandeza, de esa soberanía, de ese poder de nuestro Dios a favor nuestro. Soberano, es absoluto su gobierno. ¿Sabes que en ocasiones nos cuesta un poquito de trabajo entender que Él es soberano? Se nos dio una definición que te la voy a leer. Nos llega a pasar que a veces enfrentamos muchas emociones al escuchar soberanía y estar viviendo cosas difíciles. Se nos dijo que soberano, Él es absoluto y total, que tiene el gobierno y el control sobre todas las cosas. No está limitado absolutamente a nada ni a nadie. Y es un derecho de Dios por ser el creador y el sustentador. A mí eso se me hace, porque es lo que dice la palabra en Hebreos. Tiene todo el derecho de hacer con lo que Él hizo, de gobernar, de señorear, de tener dominio, de tener una soberanía. Él tiene el derecho y el gobierno y el control de todo, porque es el creador y es el que sustenta con la palabra de su poder. Y en ocasiones tú y yo, entendiendo que Él tiene el control y que Él sabe lo que me pasa y que son cosas que me duele, enfrentamos emociones muy encontradas. A veces nos admiramos, en ocasiones nos sorprendemos, a veces nos enojamos, a veces empezamos a pelear con Él y con la gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? Yo que soy tan buena, yo que hago, yo que voy, yo. El gran problema para entender la soberanía de Dios es el orgullo del yo. El asentamiento en el trono más grande no es un ídolo, no son los hijos, no es el cónyuge, no es el trabajo, no es el dinero. El asentamiento más grande en el trono, ¿quién crees que es? Sí, tú y yo. ¿Podrías decir conmigo? Yo soy mi ídolo más grande. Como mi ídolo más grande, por eso no entiendo su soberanía. ¿Sabes qué? La invitación que esta tarde te hacemos es a entender y a ser sumisa ante su soberanía. Y hay cosas muy interesantes que vamos a ver en la palabra. Voy a partir de Job 40,
1 y 2. Dice así: además respondió Jehová a Job y dijo, fíjate, esta parte me cautivó, es sabiduría contender con el omnipotente, entre paréntesis. Y me quedo en esta primera parte, luego veremos la segunda parte. Es sabiduría contender con el omnipotente. Cuando hemos enfrentado esas emociones entrelazadas de enojo, de sorpresa, de discusión, de por qué yo, por qué a mí, estoy contendiendo. Estoy contendiendo. ¿Sabes qué? Estoy luchando. Estoy teniendo a Dios como a un adversario. El no sujetarnos a la soberanía, el no aceptar la soberanía, no quiere decir que Él no va a ser soberano. Pero el ponernos a contender es que lo veo como un adversario. Me pongo a contender con Él, a discutir con Él y juzgo su forma de actuar. Y si algo no podemos hacer es juzgar a nadie. Eso dice la palabra. El salmista, hay una frasecita ahí escondida que dice, Dios es el juez. El único que tiene la capacidad de juzgarnos, de juzgar a los demás, de juzgar las situaciones en la forma correcta es nuestro Dios, porque es el único que conoce los corazones, las intenciones, los pensamientos de todos. Acuérdate que somos salvos por gracia, totalmente. Totalmente. Es algo que se nos ha regalado, no por obras. Por eso cuando nos pasa algo y decimos, Señor, pero estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, les he hablado a mi familia de Cristo, ¿por qué ahora que te busco me pasa esto? El yo es el que está entronado. Y en ese entronamiento de sí mismo, mi actuar transmite lo que yo pienso de mí y en qué lugar tengo a Dios. Y sabes que leer la palabra de esta capacidad de amor, porque a fin de cuentas, dice la palabra y te lo sabes de memoria, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces hemos repetido ese pasaje de Romanos 12:2? Pero estamos enojadas, estamos juzgando como si no nos amara, porque juzgas a Dios. En las acciones donde en una soberanía total nos ha llevado a algún punto y estamos nosotros con una acción de luchar, de verlo como adversario, de defendernos, de cuestionarlo. El por qué no debe de ser un cuestionamiento. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? ¿Qué es la causa? ¿Hacia dónde vamos? Tú y yo. Yo quiero llegar al destino que tú tienes para mí. Y el destino aquí en la tierra. Al cielo ya sabemos que tenemos el pasaporte porque tenemos a Jesucristo. El destino, el propósito por el cual yo vine a la tierra, yo quiero llegar a ese punto, a ese destino. Y es que, ¿sabes qué? Tenemos que entender y aceptar su soberanía. Dice aquí Job, ¿es sabiduría? O sea, ¿eres una sabia cuando te pones a luchar con Dios? ¿Cuando juzgas a Dios? ¿Cuando lo ves como un adversario? ¿Cuando entras en una controversia? ¿Cuando riñes y te resistes? El mensaje del domingo es para una total y absoluta dependencia de Él. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, eres mi Dios. Ahora, es muy claro que somos personas inteligentes. Eso es claro, porque Él nos dio la inteligencia. Él nos dio esta forma de pensamiento del intelecto donde podemos analizar. Ahora, ve la segunda frase de este pasaje. El que disputa con Dios, responda esto. Aquí la palabra disputar es hablar con Dios en un hablar recíprocamente, en un ver de tener razón. O sea, sí puedo hablar con Dios, sí puedo preguntarle, pero con un corazón limpio, con un corazón sin censura a sus actos, sin juzgar lo que Él ha determinado, sin tenerlo como un adversario.
El por qué ahí es correcto, ¿sí? Ahora, quiero que vayas conmigo a Isaías 1, 18 al 20. Fíjate qué hermoso dice. Esto es razonar juntos. Esto es involucrarnos con Él. Fíjate qué hermoso dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La parte de disputa es donde dice, y estemos a cuenta. Platiquemos. El contexto de Isaías es cuando viene Dios hablando del pecado, de que está ya cansado de tanto sacrificio, porque el sacrificio se había convertido en un acto externo, en una religiosidad de cumplir, pero sin ninguna entrega del corazón. Que entendemos perfectamente bien que ese sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo. Dice el 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Puedes sentarte con Dios, a razonar con Él. Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué me falta? No llegar, yo hago, yo soy, yo tengo. No, no. ¿Qué podemos tener de bueno cuando la palabra dice que las mejores obras de nosotros son como trapos de inmundicia al lado de nuestro Dios? Él es santo, Él es puro. Estaba yo en Sonora y una de las cuñadas de mi hermana comentaba algo. Esta mujer no es cristiana, pero me impresionó. Ella comentaba que entró al hospital, estaba su papá enfermo, dice, y yo entré y había algo, era la presencia de Dios, habría algo, y fíjate qué hermoso, dice, tan santo, tan puro, que yo sabía que no era merecedora ni capaz de estar ahí. A mí me impresionó la convicción que puede traer el Espíritu de Dios a una persona que no le conoce, pero que en el momento de llegar a ver a su papá en un hospital, dice, era tan santo, y me lo repitió 2 veces y me decía, es que no sé si me explico. Aún el que no conoce a Jesús puede en algún momento percibir esa presencia de santidad. Tú y yo no solo lo conocemos, vive dentro de nosotros. ¿Podemos razonar? Sí. Ahora, el razonar con Él es algo hermoso, porque fíjate cómo inicia el pasaje de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice en Job 23, me encantó, del 1 al 7, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura. Eso nos llega a pasar muchas veces, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? En un momento de dolor profundo esto nos llega a pasar. No encuentro a Dios, no lo veo, no sé si está. En el tiempo de Job todavía no venía Jesucristo. En nuestro tiempo, Él sigue estando dentro de ti, aunque haya dolor, aunque haya gemido. Yo iría hasta su silla, dice Job. Expondría mi causa delante de Él. Esto es razonar juntos. ¿Sí? Esto es razonar juntos. Dice, abonando o ampliando un poquito la segunda frase de Job 42. El que disputa con Dios responda esto. Y ahorita regresamos a Job. Estamos aquí en el Job 23, 1 al 7. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Fíjate la falta todavía de conocimiento de Job, porque al final él dice, hablaba lo que no entendía, y eso nos llega a pasar a todos. Cuando yo me enojo, cuando reacciono, cuando estamos reaccionando con esas emociones encontradas, con esas, ¿pero qué yo? Y empezar a juzgar y a criticar, y a decir, es que yo hago las cosas bien. Aunque hagamos las cosas bien, si hay algo que viene a nuestra vida bajo su soberanía, es porque hay un bien mayor. Eso es lo que a veces perdemos de foco. Fíjate cómo dice Job aquí. 6. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. ¿Cómo me impresionó esta? ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Fíjate lo que dice el 7. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez.
En algunas traducciones dice, yo escaparía para siempre del que hace justicia. Pero dice, allí el justo razonaría con él. ¿Cómo podemos razonar con un Dios soberano? Como dice Isaías, venid luego y estemos a cuentas. Mi primer razonamiento tiene que venir y decir, Señor, te reconozco como Señor, sé que eres soberano en mi vida. Sé que lo que me está pasando tú lo permites porque no es algo que a ti te tome de sorpresa. A mí me ha tomado de sorpresa, me ha dolido, estoy muy, muy dolida. Es cierto, hay momentos que me he enojado. Perdóname, perdóname. Quiero aceptar lo que estoy viviendo con entendimiento, gozo y gratitud. Qué cosas tan difíciles. Pero que en Dios es posible. Eso es disputar con Dios, no venir y verlo como un adversario, no venir y empezarle a reclamar lo que nosotros creemos que debe de ser. Nada de lo que yo piense que debe de ser es como debe de ser, válgase la redundancia. Hay cosas que Él sabe que son mejor para ti y para mí, aunque no lo comprendamos. La soberanía de Dios es total, es un gobierno total porque es el creador y el sustentador de todo, que nos ha dado la libertad, y eso es impresionante de platicar con Él. Tenemos esta libertad, despertamos y hablamos, en el día hablamos, preguntamos, y decíamos ayer, también disfrutemos el silencio. Aquieta tu mente, aquíétala, concéntrate en Él. ¿Sabes? No es de sabios contender con el Omnipotente. De hecho, más adelante vamos a ver un pasaje de Job. Bueno, te lo leo de una vez. Dice aquí en Job 37, dice, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Y dice, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Ah, qué fuerte, ¿verdad? No somos sabios. Él es la sabiduría. Si algo somos, si algo tenemos, es algo que Él nos ha dado. Ese es el punto. Ahora, fíjate cómo dice en Job 5, 17 y 18, todavía es razonando con Dios. Ahorita vamos a entrar a la soberanía. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Cuando yo empiezo a contender, es que estoy despreciando, menospreciando, dándole un valor menor cuando Él me corrige, el Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Ahora, dice aquí en Job 42, dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¡Wow! Omnipotente es la palabra hebrea, no sé si la pronuncio bien, yo la pronuncio en español Shaddai, que significa el Todopoderoso. Shaddai, el Todopoderoso. E implica el Dios fuerte, poderoso, fornido, impenetrable, autosuficiente. Pregunto yo, ¿tú eres fuerte, poderosa, impenetrable, fornida y autosuficiente? No. No. Solo el Shaddai es el creador y sustentador. Ahora, vamos a ver algunos pasajes donde se habla del Dios Todopoderoso. Génesis 49, 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el Shaddai, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Toda bendición en nuestra vida proviene de Dios. Y aún los problemas son bendición porque nos transforman y sobre todo entendiendo su soberanía. Leíamos primero en Isaías que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. 19, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Bendición, 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 bendición.
Otro pasaje que habla del Shaddai. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. El Shaddai. Aquel que es fuerte, aquel que es poderoso, aquel que es impenetrable y autosuficiente. Un ser, de hecho, esta definición de Shaddai implica un ser fornido, que no necesita ir al gym. Él es Dios. Él es Dios. Job 19:29, hablando del Shaddai. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juez. La traducción Reina Valera dice que hay un juicio. Y aquí implica el Shaddai. El juez es el Shaddai. Es absoluto, Él tiene el gobierno total. Oye, estos pasajes que vimos de crónicas, de reyes, de salmos, fue una paseada por toda la Biblia de Génesis 1, 1 y 2. Nos llevó, yo así lo veía, Dios llevándonos por todos lados. Descubran quién soy, lo que yo soy, no lo que hago. Porque es primero lo que Él es y después lo que Él hace. Nos llevó de un lugar a otro. Se nos dieron unas cifras impactantes del tamaño del universo. Él es soberano por derecho y por creación. Él gobierna sobre todo. A donde queremos llevarte esta tarde es no cuestiones su soberanía. El grito del universo, de las galaxias, de los miles de millones de estrellas que hay, a millones de años luz nuestro, es un grito de entender la voz de Dios, porque toda su creación está sujeta a la voz de Dios. Dice Hebreos 1, hoy lo vi como un grito de las galaxias. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, señoras, señores, en jóvenes, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Es Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, que nos puede llevar a entender esta soberanía, porque Él resucitó, que es lo que también decía en Hechos, Dios lo resucitó de los muertos, que era lo que a los fariseos más les golpeaba, que no podían negar esa resurrección. Y dice aquí el pasaje, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, todo, a ti Él te sustenta por la palabra de su poder, porque no te ha quitado el aliento de vida, porque el Espíritu está en nosotros y su Espíritu está en nosotros. Él nos dio espíritu, somos el único ser de la creación que tenemos un espíritu como Dios para poder hablar con Él. Hay intelecto, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hoy nos habla por el Hijo y hoy el soplo de Él está en ti. Él es el sustentador de tu vida, por eso su soberanía es total. Quieras o no quieras, te enojes o no te enojes, reniegues o no reniegues. Seamos sumisos a Dios. Ahora, yo no estoy diciendo una sumisión sin análisis, tonta. No, es un Dios muy inteligente para ofenderlo con tonterías. Es una sumisión con entendimiento. Es una sumisión con reconocimiento de su grandeza. Es una sumisión de aceptación de la soberanía con adoración y alabanza. A mí me encanta esa frase de María cuando dijo, hágase conmigo, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Una chiquilla de 16 años que sabía que si la veían embarazada la apedrearían. Y el valor de Dios en ella fue capaz de decir que se haga con tu sierva como tú dices. A ese punto es a donde tenemos que llegar. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado, fíjate, ¿por qué no va a ser soberano si Él efectuó la purificación de nuestros pecados? ¿Quién eres tú, quién soy yo para ponerme al brinco con Dios? Si Él fue el que me perdonó, si Él es el que me ha librado del infierno y Él es capaz de llevarme a su gloria. ¿Cómo no aceptar su soberanía? ¿Cómo no
Y ya te dije, sin ser una sumisión tonta, con una sumisión inteligente de reconocimiento de quién es Él. Ahí está la sumisión inteligente. No de lo que yo hago o soy. No, no, por favor, no lo que tú haces, no lo que tú eres, no todos los palomas que tienes. No, no es por obras para que nadie se gloríe. La persona que sea salva en el último minuto y nos vamos varios al mismo tiempo, va a llegar igual a la gloria, aunque no haya dado un minuto de servicio a Dios, porque lo que Dios quiere es el corazón. Dice aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por qué? Por sí mismo. Hace la creación para plantarnos ahí. Prepara la redención a través del Hijo. Entrega al Hijo. Viene el Hijo, vive en esta tierra sujeto a este cuerpo, muere, entrega la vida porque no se la quitas, entrega la vida, resucita y hoy vive en nosotros. No los deja huérfanos, dijo Jesucristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Te digo algo, reflexiona, acepta, disfruta con alegría, con gozo, con gratitud, la soberanía de nuestro Señor y Dios. ¿Sabes? Creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos para hablar sobre la soberanía es Job. Ese Job que dijo, ¿por qué? Hay varios pasajes donde Job menciona cosas de preguntas. Dice aquí, que te lo acabo de leer, Job 5, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y es uno de sus amigos hablando. Porque llegó un momento que Job dijo, maldigo el día que nací, maldigo, empezó a maldecir todo, estaba muy enojado. Y al final, cuando Dios le contesta, te leo, quisiera culminar con esto, para ver esa grandeza de nuestro Dios. Porque Él es soberano. Dice la palabra, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, el Shaddai, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, un temor de amor, de respeto y sí también de miedo, de admiración, de ver esa grandeza. Eso implica el temor. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Por favor, en el nombre de Jesús, desarraiguemos pensamientos de grandeza. ¿Cómo me impresiona en Hechos 3 cuando dice Pablo, ¿por qué ven a los hombres? No me vean, que es lo que Pablo está intentando decirles. Mira, Hechos capítulo 3, esa parte, cómo me impresionó. Dice Hechos 3:12, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? O sea, ¿por qué ponemos los ojos en los hombres? No hay un solo hombre que no haga algo si no es por Jesucristo, no por sí mismo. No es porque sea muy sabio, no porque lea mucho la Biblia, no porque ore mucho, no porque tenga mucho poder. No. Es que me encantó esa frase de Pedro, yo nunca la había reflexionado. ¿Por qué ponéis en nosotros los hombres? Pues lo que hemos hecho es por Jesucristo. Que esa sea nuestra actitud, Señor, que no nos vean a nosotros. O sea, yo no soy importante. Se me hizo una frase muy confrontante. Hechos 3:12 para que la veas y luego la analices. Y dice, Él no estima a ninguno, por eso llegamos a eso, que no nos vean, que cree en su propio corazón ser sabio. Entonces, wow. Después de hablar varios, aquí ya estaba hablando Eliú, si no recuerdo mal, el cuarto que era más joven que los demás. Y en el 38 dice, entonces, después de haber hablado todos, a continuación dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿sabes qué? Algún día llegará un entonces para nosotros. Si hemos actuado y hablado sin medir nuestras palabras, llegará un entonces. Si hemos actuado y hablado midiendo nuestras palabras, reconociendo su grandeza, también llegará un entonces. Porque Él siempre está presto a nosotros.
Respondió Jehová a Job desde un torbellino. Imagínate oír la voz de Dios desde una tempestad como un huracán. Cuando dice aquí la palabra respondió, es que escuchó y en algún momento él también decidió. Y fíjate que la palabra responder implica también cántico. O sea, Dios es un Dios donde nace la música. O sea, es algo glorioso. Y le pregunta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento, sin inteligencia, sin entendimiento? O sea, sin sabiduría. Ahora, ¿cómo me gusta? Ciñe como varón tus lomos. O sea, fájese los pantalones. Y yo le diría esta tarea a usted, fájese la falda. Y no vea lo que Dios le dijo a Job. Escuche lo que Dios nos está hablando a nosotros. No es a Job, es a nosotros. Prepárate, muestra tu calidad como mujer, muestra tu calidad como hombre, porque hay muchas preguntas que Él quiere hacernos. Yo te preguntaré, nos dice esta tarde, y tú me contestas. Y nos dice, pon ahí tu nombre, Raquel, María, Silvia, Linda, Lidia, como te llames. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Piensa, las estrellas, el mar, las olas, la mañana, los días, las noches, la oscuridad, la tierra. Ver toda esa grandeza de creación que Él hizo. Dice aquí, ¿has mandado tú a la mañana en sus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Él no deja de fuera al que no le acepta. Fíjate, aquí está entrelazado verdades de salvación. Y para que sean sacudidos de ella, ¿de dónde? Del alba, donde nada más se ve la oscuridad. ¡Wow! Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Ahí está confrontando a Job con su edad. Y aquí podemos ser confrontados con nuestra edad que tenemos de conocer a Dios. Si todavía hoy batallo, me enojo y tengo emociones encontradas al ver su soberanía en mi vida, esta pregunta cabe muy bien. ¿Tú lo sabes? Porque ya has nacido de nuevo. Y grande es el número de tus días como una hija de Dios. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia y para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento? Si se esparce el viento solano sobre la tierra. ¿Quién repartió? O sea, ¿quién dio un canal, un conducto al turbión, al diluvio? Y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta. ¡Wow! Y más adelante habla de nosotros. Y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío?
¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Todas esas conjuntos de estrellas. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas del cielo? Acuérdate, ya tenemos muchos días de conocer a Dios. ¿Dispondrás tú de su potestad a la tierra, en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? Nota el versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿De quién está hablando? De nosotros. Quiero hacer un comparativo. Acá en Éxodo 32, 4, ve cómo dice, 32, 8, perdón. Ciertamente espíritu hay en el hombre que el soplo del Omnipotente le hace que entienda. 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. 38, 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Me salto. Me voy a ir al 39, al 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? Es un animal poderosísimo, grandísimo. Leí por ahí que sus cuernos no los puede atravesar una bala. Eso me impactó. Dije, a ver, ¿estoy viendo bien? Sí. Son tan duros los cuernos del búfalo que una bala no los atraviesa. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedarse en su pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? O sea, ¿lo harás que are para ti? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Diste tú hermosas alas al pavo real. Es un animal precioso el pavo real. Unos colores preciosos que solamente a Dios se le pudieron ocurrir. Y habla del avestruz que él no le dio sabiduría, que aún a sus propios huevos pisa. Diste tú, verso 19, al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes, le intimidarás tú como a langosta, el resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme. Fíjate qué descripción del caballo, listo para la guerra, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Verso 27. ¿Se remonte el águila por tu mandamiento? ¿Te acuerdas de Isaías? Los que esperan en Jehová tendrán alas como las águilas. Ese pasaje nos encanta, sobre todo cuando necesitamos fuerza y fe. Y aquí dice, ¿se remonta el águila por tu mandamiento? Solamente es capaz el águila de estar en medio de la tormenta porque no le tiene temor a la misma, o de estar en montañas muy altas porque así Dios lo ordenó. Porque su palabra sigue sustentando. Con la palabra de su poder, los cielos, la tierra, los animales siguen haciendo lo que Él ha determinado. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está. Además, no todo esto nada más, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Esa es la pregunta con la que nos quedamos. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Aceptemos su soberanía. Él es Dios.
Él es grande, Él es fuerte, Él es hermoso, Él es único. Leíamos Reyes. ¿Habitará Él con los hombres? Leíamos Crónicas. De lo recibido de tu mano nosotros te damos. Señoras, señores, aceptemos su soberanía. Razona con Él, pero con un corazón totalmente rendido a Él. Soberano Dios, soberano Dios. A Él toda la gloria y la honra. Dios les bendiga.